En esta oportunidad quiero presentar un video de una canción que compuse hace tiempo atrás, Solo la verdad libre te hará, y la hemos hecho con mi amigo y hermano en Cristo Juan Carlos Marsili. Quiero que las disfruten y que juntos podamos decirle a los que están sin Cristo que solamente la verdad, que es Jesús mismo, los hará libres. Voy y pensando lo que es la vida hoy, la violencia, la inseguridad, sin conciencia, toda impunidad. Solo hay llanto, muerte y destrucción, egoísmo en el corazón. Hay un camino de verdadera paz, ese camino de la libertad. Es posible poder vivir feliz, tener amigos y poder compartir, darse uno mismo donde hay necesidad, dar un abrazo, mostrar así bondad. No es tan difícil poder vivir en paz, hay que morir al yo, pensar en los demás. Dame tu mano y en unidad caminemos hacia la libertad. Solo la verdad libre te hará. Solo la verdad libre te hará. Los saludo, hermanos, en la paz del Señor. Nuevamente agradecido por esta invitación para poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Realmente ya me siento como parte de la iglesia de Verónica y, como siempre digo, a pesar de que estemos congregados en diferentes lugares, la iglesia del Señor es una sola. Amén. La iglesia del Señor es una sola, la cual Él está en cualquier momento pronto a venir a buscarnos, la está preparando, nos está preparando para nuestro encuentro con el Señor, y esa es la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios.
saber que el Señor viene a buscar a una sola iglesia. ¿Cuál es esa iglesia que viene a buscar el Señor? Es la iglesia compuesta por los hombres y mujeres que un día, cuando escuchamos hablar del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, no solamente al globo terráqueo, sino a las personas del mundo. Pone tu nombre, pongo mi nombre. Amó de tal manera que dio a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la iglesia que viene a buscar el Señor. Jesucristo viene a buscar a los que hemos confiado en Él, los que tenemos en el corazón, no una religión, no una denominación determinada, sino que tenemos nuestros pecados perdonados, hemos confesado, nos hemos arrepentido de vivir olvidados de Dios o teniendo simplemente una religión. Y esa es la iglesia que el Señor nos viene a buscar. Así que esta esperanza, ¿quién nos puede dar esta esperanza de encontrarnos en la eternidad con el Señor? Nadie. No hay ningún gobierno, no hay ningún sistema poderoso que nos pueda prometer ni dar esperanzas de vida. ¿En quién vamos a confiar? Sino en las promesas que Dios tiene en su palabra. Y cuando recibí nuevamente, gentilmente, la invitación de vuestro pastor Carlos García para compartir la palabra, me puse a orar al Señor y vinieron fuertemente dos palabras a mi mente. Una es el Shalom, Shalom, el saludo con el cual se saludaban los judíos y algunos hasta en el día de hoy, que es mucho más que el hola y adiós, ya lo vamos a ver. Y la otra palabra que vino a mi mente es obediencia. Se habla muy poco de la obediencia, se predica muy poco sobre la obediencia. Y estas son las dos cosas que quería compartir en este día con ustedes. La palabra Shalom, todos conocemos, significa paz, es del original hebreo, que significa paz, pero es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Cuando se saludaban los judíos y se decían Shalom, miren, yo les quiero leer, porque siempre ha sido referida a la paz, la palabra, y entre dos partes, fundamentalmente entre el hombre y Dios. Cuando se saludaban, la paz de Dios esté contigo, también era entre dos países, pero también como una paz interior, deseo de salud, deseo de armonía, de tranquilidad para la persona. Y el Shalom, la raíz lingüística de la palabra, está vinculada con el Le Shalom Alejem. Perdón mi pronunciación, pero no sé hebreo. Le Shalom Alejem, usado mucho por Jesús, que significa completar, es más que el saludo, es completar, retribuir, es un bienestar general, es un bienestar integral de la persona. Es por ello que cuando se saludaban, lo hacían de una manera abreviada en muchos casos y lo hacían con esta terminología, como decíamos, para desear una integralidad en la persona, algo más integral, y lo hacían en forma abreviada y decían Shalom Alejem, que literalmente era paz a vosotros, paz a vosotros. Y el Señor utilizó esta expresión cuando se presentan. ¿Recuerdan cuando se presenta ya resucitado? Estaban los discípulos angustiados, estaban tristes, estaban con incertidumbre también, y se presenta delante de ellos y les dice paz a vosotros, Shalom Alejem. ¿Por qué el Señor? Bueno, después lo vemos también, Pablo saluda en casi todas sus cartas, en el 80% de sus cartas, dice gracia y paz sea con vosotros. Juan en Apocalipsis también hay una parte que dice la gracia y paz de Dios. ¿Por qué el Señor, piensan ustedes que les dijo a los discípulos paz a vosotros? Como decíamos antes, había muerto el maestro, el líder de ellos. Si bien el Señor les vino repitiendo en el ministerio, en los 3 años que estuvo con ellos, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar.
y me van a matar, me van a crucificar, voy a dar mi vida, pero yo al tercer día resucitaré. Se lo dijo 2 o 3 veces a los discípulos. A los fariseos también les dijo, miren, destruyan este templo. Los fariseos creían que era el templo físico, ¿no?, de Jerusalén, y Jesús estaba refiriendo a su persona. Miren, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Y se le burlaban y demás. Pero el Señor ya venía avisando a los discípulos que lo iban a matar. Y si ustedes observan en la palabra, no dicen los romanos me matarán, sino que el Señor va a caer en manos de pecadores, de fariseos, fíjense que dice eso. Y entonces los discípulos, cuando muere Jesús, estaban con incertidumbre, estaban atemorizados, se murió el líder, estaban en medio de esa habitación angustiada y el Señor se les presenta en medio, con un cuerpo glorificado, porque pasó a través de las paredes, no pasó por la puerta, no se abrió la puerta y entró Jesús. Se les presentó y ellos asombrados, y Él les dice, Shalom Aleichem, paz, la paz sea con ustedes. Esta paz profunda que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Que dice la palabra que si estamos en Cristo, Él nos dio esa paz, la paz de Dios está en nosotros. Pero también es una decisión diaria que yo tengo que tener con el Señor. Por ejemplo, hermanos, yo les digo, hoy decidí yo seguir a Cristo. No es un hecho que yo abrí mi corazón al Señor cuando tenía 8 años, cuando entendí el mensaje, me bauticé a los 13 años, di testimonio público de que algo nuevo el Señor estaba haciendo en mí. El bautismo es algo externo, ya lo sabemos, de algo interno que pasa en nosotros, sino que todos los días uno tiene que tomar la decisión de decir, quiero estar en paz. Señor, mirá, te confieso esto. Señor, te alabo, te adoro. Señor, mirá, tu palabra dice, Señor, háblame. Señor, doy lugar a tu espíritu. No, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero los discípulos estaban con incertidumbre, estaban atemorizados. Paz a ustedes. Y tenían que tener esa paz, que es completa, que es integral, la tenían que tener por lo que el Señor después los iba a comisionar. Les iba a decir, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Previamente les dice, bueno, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo venga, los marque, los llene a ustedes y van a tener poder para salir y predicar la palabra y hacer milagros y demás. Entonces, el Señor era necesario decirle paz y era necesario para ellos tener esa paz para realizar la obra de Dios. Ahora, esa paz de Dios que quiere darnos a nosotros, va muy ligada con la obediencia. Yo cuando escucho la palabra de Dios, tengo que obedecer. Si yo quiero tener ese beneficio de la palabra de Dios en mi vida, que es salud, que es sanidad para mis huesos, que es mi alimento espiritual y demás, yo tengo que obedecerla. No ser solamente oidor olvidadizo, como dice Santiago, que nos miramos en un espejo, me tengo que recortar la barba, me tengo que cortar, pero me dejo así, total. No, el espejo me muestra cómo estoy, que es la palabra de Dios, que me dice cómo está mi vida, cómo estoy delante de Dios, y tengo que obedecer. Cambien la manera de pensar de ustedes para que cambie la manera de vivir. Me miro en la palabra, sí, tengo que corregir esto. Señor, te doy gracias por esto que me has dado. Y quiero que leamos, porque si no nos vamos a ir en muchas palabras, y la palabra de Dios es la que tiene poder para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios es la que te va a animar, nos va a animar en momentos de dificultad, de debilidad. Nos va a corregir, como decíamos la vez pasada, si estamos en el mal camino, nos va a corregir. Si estamos en el buen camino, nos va a animar para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Nos va a consolar y nos va a edificar en el conocimiento del Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 43, busquen en sus Biblias Isaías capítulo 43, versículo 18 a 19. Y yo dibujé, no quise hacer algo muy didáctico, pero ¿qué observan ustedes aquí? Dice obediencia, y es una puerta, no soy el super dibujante tampoco, con 3 bisagras.
una puerta con 3 bisagras. Esta es la puerta de la obediencia. Si abrimos esta puerta, tendremos, es como que estuviéramos abriendo la puerta del cielo con las bendiciones de Dios, teniendo la paz de Dios en nuestra vida, porque vamos a estar haciendo lo que la palabra del Señor nos manda. Entonces vamos a ver en Isaías 43 esta primer bisagra para poder abrir esta puerta. ¿Qué contiene esta puerta de la obediencia? Permítanme, vamos a leer Isaías 43, porque Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Dios es un Dios que no improvisa. El Señor está en la eternidad trabajando. Jesús, cuando estaba en la tierra, dice: mi Padre trabaja y yo aún trabajo. Mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. El Señor es un Dios que está no solamente preparando nuestro lugar en el cielo para que vivamos la vida eterna con Él, sino que Dios mismo también tiene la eternidad planeada y está haciendo nuevas cosas todos los días. Dice acá el profeta Isaías, obviamente que se refiere este pasaje, hermanos, a lo que iba a hacer el Señor con Israel, la restauración de Israel y demás, pero es un texto, como vamos a ver también en el Nuevo Testamento, por eso podemos hacer enseñanza y doctrina, es un texto que lo podemos aplicar nosotros. Esto lo sabemos muy bien cuando nos preparamos y estudiamos, que para hacer doctrina o enseñanza práctica para la iglesia hoy del siglo XXI, digo, este periodo de gracia de la iglesia, y tomamos algo del Antiguo Testamento, tiene que estar rivalidado en el Nuevo. Porque si no puede ser algo específico que fue escrito para el pueblo de Israel o para alguna persona muy puntual, si bien es palabra de Dios y hay enseñanza, pero tiene que estar rivalidad en el Nuevo Testamento como para yo hacerlo doctrina y decir, bueno, vamos por este camino. Isaías 43 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta primera bisagra, por así decirlo, es la bisagra que trae un poco de dolor, porque hay que tratar con nuestro pasado. Hay que tratar con el pasado. El enemigo, una vez escuché por ahí que decían, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, cuando venga a tu memoria algo malo que hiciste, vos recordale su futuro. Y me pareció muy bueno. Como diciendo, hay cosas que nosotros podemos recordar de nuestro pasado, pero tenemos que cortar con el pasado. Trae dolor porque hay que confesar cosas si no las hemos confesado y tenemos que arreglar cosas si no las hemos arreglado. Fíjense lo que dice, vamos a leer Filipenses capítulo 3, ahí vamos al Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 3 y versículos 13 y 14. Permítanme. Filipenses capítulo 3. Y Pablo arranca diciendo, olvidándome, pero lo quiero leer bien para que podamos ver bien toda la palabra. Filipenses capítulo 3, discúlpenme que se me traspapeló. Hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero esta primera bisagra de tratar con el pasado que trae dolor, fíjense, hay 3 cosas fundamentales en este texto. Dice Pablo, hermanos mismos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Pablo pudo decir, olvidándome, porque arregló su pasado. Él pidió perdón, se arrepintió delante del Señor por consentir con la muerte de Esteban, pidió perdón a los hermanos por perseguir a la iglesia. Él arregló se sintió perdonado por Dios. ¿Recuerdan lo que veíamos en el Salmo 32? Cuando dijo David, dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Señor, yo te confesé mi pecado y tú me perdonaste. Tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pablo se sintió perdonado por el Señor
por eso pudo olvidar el pasado, pero lo resolvió. No pateó el problema para adelante, para que se hiciera más grande el problema, sino que resolvió su pasado. Entonces dice, ciertamente lo que queda atrás, me olvido de lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, mirando el futuro, mirando el proyecto que Dios tenía para su vida. Con mucha tristeza a veces, creo que también se los compartí, hay hermanos a veces de 30, 40 años de creyente que todavía no saben a lo que han sido llamados. Y están, sí, son hermanos nuestros, están en la congregación, pero no saben qué don o qué talento el Señor les ha dado para ponerlo al servicio de la iglesia. Hermano, hermana, si Dios te dio a vos dones, como te ha dado por lo menos uno, es para ponerlo al servicio en la congregación, en la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, para ser de bendición a mi vida, como lo que Dios me dio a mí, lo tengo que poner al servicio de los demás. Entonces él dice, olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo la meta. Sigo al llamado que el Señor tuvo para mi vida. Entonces Pablo pudo decir tranquilamente que él se extendía hacia adelante, que se olvidaba del pasado. Entonces, esta primera bisagra es muy importante. Recuerdan no mirar atrás. El Señor cuando le dice a Lot, agarra tu familia, salí, huí de Sodoma y Gomorra, y no miren atrás, no miren atrás. Y la mujer no sé qué habrá pasado, si se le quemaba la casa o tenía alguna reminiscencia, bueno, quiero ver por última vez, a ver a Sodoma y Gomorra, se dio vuelta y quedó paralizada, quedó en una estatua de sal. El mirar atrás nos paraliza para lo que Dios tiene pensado para nuestra vida hoy, porque quiere hacer algo nuevo hoy el Señor con nosotros. Y estar a la expectativa de lo que el Señor está haciendo en el mundo, está haciendo en su iglesia, y estar a la expectativa de estar atentos a la voz de Dios. Por eso esta segunda bisagra, recordamos la puerta, vimos la primera bisagra, la segunda bisagra de esta puerta de la obediencia es la bisagra que dice que el Señor quiere, o tenemos que proponernos, buscar una mayor intimidad con el Señor. Buscar una relación más íntima con el Señor. Este tiempo de hacinamiento, y yo lo doy como testimonio, si bien he tenido siempre mis momentos a solas con el Señor, de estudio, de tratar de escuchar su palabra, su voz y demás, este tiempo nos ha ayudado para estar en mayor intimidad con el Señor. En soledad, también estar, como decíamos también la vez pasada, estar con la familia de una manera, una relación más íntima, más juntos. Pero esta segunda bisagra es buscar una mayor intimidad con el Señor, con su palabra. No solamente publicarle todo lo que yo necesito, que Él lo sabe, y está bueno, Él quiere que hablemos con Él. Pero esto se los digo porque lo recuerdo de memoria. Esta segunda bisagra del Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No quiere decir que Dios no va a bendecir tu vida con la palabra, no va a bendecir tu vida con la vida de otro hermano, pero si le buscas personalmente, individualmente, diariamente, en íntima comunión, Dios nos revela cosas, o mejor dicho, nos ilumina de lo revelado, cosas para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él ve en nuestro corazón, discúlpenme, Él ve en nuestro corazón que tenemos interés de acercarnos a Dios, tenemos interés de conocer su palabra, que es la que tiene poder para transformar nuestras vidas. Entonces, Él nos ilumina, nos revela cosas, nos ilumina de cosas que están reveladas en la palabra y nos hace bien. Y en esta íntima comunión, vamos al Nuevo Testamento, lo que el Señor le dice a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, del Evangelio de Juan, le dice: mujer, créeme que no va a ser ni en este monte, donde los samaritanos adoraban, ni en el templo, donde se va a adorar a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores
el Padre busca que le adoren. Y una vez escuché, desde hace un tiempo, que alguien decía, si Dios pudiera poner un aviso en el diario, o en este siglo XXI en el Facebook, o en YouTube, algún anuncio, no pondría se buscan pastores, se buscan predicadores, se buscan músicos, se buscan diáconos, siervos, gente, mujeres que limpien las iglesias, hombres que atiendan los bancos del local, que abran las puertas. No. Pondría se busca adoradores. Dios sigue queriendo tener una íntima comunión con nosotros. Dio todo por nosotros, dio a su Hijo Jesucristo. Esta segunda bisagra es la bisagra de buscar para abrir la puerta de la obediencia, una mayor intimidad con el Señor. Y estar, bueno, yo me puse un ejemplo acá, entre la segunda bisagra y la tercera, que ahora ya estamos finalizando esta para ver la puerta de la obediencia, está el procurar estar en el centro de la voluntad de Dios. Y yo me puse el ejemplo como un río caudaloso, y nosotros vemos que en el centro es donde está el río fluyendo, va con velocidad, y hacia los costados están, hacia la costa de cada lado, están los juncos, están esos yuyos donde el agua está más retenida y no va con la velocidad como va en el centro del río. Permanecer en el centro de la voluntad de Dios nos va a hacer ágiles para comprender un poquitito más al Señor. Nuestra mente limitada no lo llega a captar, pero Él nos dio su Espíritu Santo para auxiliarnos, para enseñarnos, para consolarnos, para que pudiéramos entender mínimamente estos misterios de Dios, las cosas de Dios para nuestra vida. Y la tercera bisagra es la bisagra de la obediencia. Es obedecer incondicionalmente a lo que el Señor nos dice. Más allá, obedecer incondicionalmente a lo que el Señor nos muestra, más allá de la actividad que tengamos, del servicio que tengamos en la iglesia, de la responsabilidad que tengamos en la iglesia. Les quiero leer 1 Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Y es un pasaje que ya conocemos. Hay una canción en inglés de Keith Green que dice, To obey is better than sacrifice. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y dice la palabra, 1 Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer la palabra, como decíamos antes, no mirarnos en el espejo y ser olvidadizos. En el espejo nos muestra cómo estamos y no nos arreglamos. Y la palabra de Dios nos muestra. Y en el Nuevo Testamento, como dijimos que íbamos a ver una cosa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Señor, cuando se le acerca un escriba y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor les dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús le contesta, le responde, sabiamente, como había dicho, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle otra cosa. No estás lejos del reino de Dios. El obedecer es mucho más que la actividad que podamos tener, el sacrificio que podamos hacer, el ministerio que podamos elaborar y demás. Pero en base a esto, de lo que el Señor
comenzó diciendo, Shalom, la paz sea con ustedes. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta hora, en esto que quiere hacer algo nuevo en nuestra vida? Aún en los que tenemos años de creyentes, de cristianos, de seguir al Señor. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. Yo les doy la paz. Este shalom de Dios, esta paz integral, yo se las doy. ¿Cómo es la paz que da el mundo? La paz que da el mundo es, bueno, mira, tenete un dinero, ganate un dinero, tenete ahí amorrocá plata y ya tenés una tranquilidad para el futuro, jugate a la lotería, jugate lo que sea y ganás y tenés. Esa es la aparente paz. La otra paz que el mundo también nos quiere vender es que con algún medicamento, algún comprimido, alguna pastilla, te tranquilizás para poder dormir de noche bien, te olvidás un poco del mundo exterior y ya sabemos las consecuencias. Eso es un paliativo, porque el problema de la paz es un problema interior en el ser humano. La intranquilidad, la incertidumbre de saber a dónde va, de dónde venimos, a dónde vamos. Una vez alguien dijo, no es sabio pasar por la vida sin preguntarse, sí, está bien, vengo del producto del amor de mis padres o por accidente, pero Dios permitió que naciera. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido del hombre? Y tenemos que volver a lo que dice la palabra. De tal manera amó Dios al hombre y a la mujer, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si la Escritura dice, para que todo aquel que cree, ¿es creer solamente el creer? Sí, es el creer, pero no creer como... ¿Cuántos creemos en San Martín? A ver, todos creemos en San Martín, ¿no es cierto? Que vivió su vida militar, cruzó los Andes, liberó a Chile, Argentina, pero yo no soy sanmartiniano. Yo no sigo la política militar, ni la vida de San Martín. Yo creo que existió. Y hay mucha gente que cree en Dios y en Jesús de esa manera. Pero no es el creer ese que dice la palabra. Dice, para que todo aquel que en él cree, ese creer es entender que somos pecadores, que delante de Dios no nos podemos presentar así, que hemos hecho cosas malas en nuestra vida y que no nos justifica delante de Dios ser buenos hombres, buenas mujeres, que tuvimos bien a nuestras familias, que fuimos trabajadores, que pagamos nuestros impuestos, que hemos hecho obras de bien, que hemos ayudado a los necesitados. No nos alcanza eso. Porque entonces, ¿por qué Dios mandó a Cristo? ¿Por qué mandó a morir a Cristo por nosotros? Porque Dios es un Dios santo y nosotros siendo pecadores, nada podíamos hacer y nada pudo hacer ningún hombre en la historia para agradar el corazón de Dios. Entonces Dios dice, los amo tanto al ser humano, los amo, yo los quiero tener conmigo en la eternidad, que voy a mandar a mi Hijo para que todo aquel que en él cree, que lo reciba, que sepa que vino de mí, dice Dios, que yo concebí con mi Espíritu Santo a María, y es 100% hombre Jesús y 100% Dios. El que cree en él, el que abre su corazón, reconoce sus pecados y le acepta como Salvador, va a tener vida eterna. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree de esta manera, pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose, dice, no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es que hay una perdición, y claro, para aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo, para aquellos que rechazan a la persona de Cristo, hay una eternidad perdida sin Dios. Entonces yo no conozco a todos, conozco a la gran mayoría, pero no conozco a todos los que están conectados y se suman a la iglesia en Verónica. Pero si nunca antes tuviste un encuentro personal con el Señor, con este tema del hacinamiento, muchas personas se están acercando a Dios, están tratando de escuchar y demás. Si hay inquietud en tu corazón, lo primero que tenés que hacer para tener esta paz, este shalom, es darte cuenta, tomar la palabra del Señor, obedecer también, y darte cuenta que necesitas abrir tu corazón y decir, no conozco mucho de la Escritura, o conozco de hace un tiempo, pero tengo la necesidad, Señor, de abrir mi corazón y entregarte mi vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento de vivir olvidados o teniendo una religión. Yo quiero tener
una relación contigo, quiero tener paz en mi corazón, esa paz que es integral, Señor. No solamente que nos saludemos y nos digamos paz, sino, Señor, yo quiero tener esa paz interior que me complete, esa paz que sea integral. Y, Señor, yo te quiero obedecer. Yo sé que tenés cosas para mi vida importantes. Señor, yo te quiero obedecer. Y yo quiero ya ir terminando y tener una oración por aquellos que, por la iglesia de Verónica, pero por aquellos que a lo mejor quieran tomar una decisión ahora. Oramos al Señor entonces. Señor, gracias por este día. Gracias por tener tu palabra con nosotros en libertad, Señor, que podemos abrirla, leerla. Y gracias, Señor, por esta paz que vos tenés para cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, yo la doy. Y, Señor, gracias por esa paz que Cristo nos ha dado y que tenemos aquellos que confiamos en tu palabra, no en nuestras fuerzas, no en lo que tenemos, sino que confiamos a quién tenemos, en quién tenemos en nuestra vida. Y te tenemos a ti, Padre, en el corazón, tenemos a Cristo, tenemos tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esto, gracias por la paz que das a nuestra vida. Pero quiero pedir, Señor, en este día, por aquellos que están viendo o están escuchando el canal o este mensaje y todavía no han abierto su corazón a ti, han tenido una religión o han creído a su manera. Señor, yo te pido por ellos para que si abren el corazón sinceramente y te dicen que confiesan sus pecados y aceptan la salvación de Jesús en el corazón, Señor, vos los salvás. Yo oro por ellos, Señor, para que puedan decirte simplemente en una sencilla oración: abro mi corazón a ti, Padre, perdona mis pecados y hazme tu hijo. Señor, yo te pido por ellos, para que si hay alguno que hace esta oración o quiere hacerla, después pueda compartirla con nosotros o con los amigos ahí o los hermanos a quien conozcan en Verónica y puedan comentárselo y compartirlo también principalmente para tu gozo, Señor, y para tu alegría y también para la nuestra. Señor, gracias por este tiempo juntos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, porque vos, Señor, también querés hacer algo nuevo en nuestra vida, que caminemos en esa paz que vos tenés integral para nosotros y que caminemos en esta vida ese camino de obediencia a lo que vos nos mandás en tu palabra. Gracias, papá. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendice y será hasta un nuevo encuentro. Paz, hermanos.